Buenas tardes. Aló, aló, aló. Sí, buenas tardes, yo lo Uno, escucho. dos, tres, pero ahora sí. Buenas tardes, agradecerles su presencia en esta sesión de métodos numéricos. Vamos a empezar con Brian Gómez Vargas, de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Brian. Hola, buenas tardes, creo que fue Juan Gabriel quien habló, no lo voy a identificar desde acá. Muchas gracias a la organización por permitirme ser parte de la actividad y más bien me disculpo por no poder participar de forma presencial, pero tenía varios asuntos aquí en la sede que atender, que ya logré atender y bueno, y ahora ya puedo estar un poco más tranquilo en ese sentido si existía la posibilidad, ¿verdad? Les voy a compartir un poquito aquí de la presentación que traigo para mostrarles pues el día de hoy, ¿verdad? Dame un segundito. Aquí lo tengo. Cualquier pregunta, no duden en decirme en el momento que sea, no hay ningún problema, nada más me lo indica Juan Gabriel. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a conversar un poco sobre este trabajo que realicé en conjunto con Ricardo, Ken y Vega, eh, que básicamente lo que nos trae es un problema acoplado entre por elasticidad y difusión, ¿verdad? Pero esta difusión es una difusión que es asistida por el estrés por elástico, ¿verdad? Entonces tengo un acoplamiento ahí un poco interesante que mostró o presentó bastantes desafíos al momento del análisis y que básicamente desembocó eh, en un modelo, o básicamente la relación que hubo inicialmente es que queríamos analizar eh, o queríamos proponer un modelo que lograra capturar la limpieza, digamos, la limpieza que se da en el cerebro, en el estado dormido, estado despierto, de sustancias que van quedando, de residuos que van quedando por ahí, del transporte de ciertos elementos que tenemos en el cerebro, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces, el modelo propuesto tiene una relación directa, hicimos simulaciones y finalmente, pues, encontramos la relación y los resultados de nuestro modelo aplicados que tenían no, que realmente nos daban lo que experimentalmente los trabajos en medicina o biomedicina estaban arrojando, ¿verdad? Entonces, eso fue pues motivante, ¿verdad? Finalmente ver que el modelo tenía esta aplicación, pero el generar el modelo o el análisis del modelo también tuvo desafíos que finalmente fue gratificante el poder desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, Juan Gabriel, usted después me indica si en algún momento ya tengo que irme deteniendo, ¿verdad? Voy a poner por acá el cronómetro para no pasarme de tiempo. Entonces, bueno, este trabajo fue parte de un proyecto de investigación que inició en el 2022 en la sede Occidente y básicamente culminó en la publicación de un artículo científico que detallaré pues al final, ¿verdad? Entonces, ya les dije un poquito de la motivación inicial y entonces aquí les presento el problema modelo que no es muy diferente a lo que les acabo de decir, ¿verdad? Tenemos el problema por elástico escrito desde un punto de vista primal inmediatamente al hacer aparecer aquí el estrés, vean que es el estrés por elástico, no es el estrés elástico. Tengo una dependencia aquí de la presión y además tengo una dependencia, esto es ya por análisis, tengo una dependencia la ecuación, la variable de la ecuación de transporte, ¿verdad? Em, entonces, básicamente, ¿por qué proponemos o por qué iniciamos proponiendo una formulación mixta para este problema de por elasticidad? La razón es porque tenemos un acople con la ecuación de transporte, que es una ecuación de convección-difusión, en donde el tensor de difusividad tiene una dependencia del estrés, ¿verdad? Entonces, para ser explícito ese estrés en el acople, básicamente mantenemos explícito el estrés como variable en la formulación variacional, ¿verdad? De esta forma hacemos una formulación mixta y para la ecuación de transporte hacemos una formulación primal. Importante señalar que puede hacerse otro tipo de análisis, incluso tratando de no utilizar el estrés como una variable. ¿Por qué? Porque el análisis se vuelve un poco tedioso, incluso tengo que agregar algunas variables adicionales que vuelven el, las formulaciones y el problema, en realidad, en un problema que tiene un alto costo computacional. Sin embargo,
pierdo algunos resultados o algunas aproximaciones directas, porque en algunos otros resultados se hace utilizando, por ejemplo, pseudoestrés o cosas similares que luego puedo hacer una aproximación de mi estrés, sin embargo, no es exactamente lo que yo quisiera hacer, pues por acá, ¿verdad? Entonces, debido también a ciertas limitaciones de análisis, nos vamos a limitar, valga la redundancia, en condiciones Dirichlet para toda la frontera, para el problema de transporte y condiciones mixtas para el problema poroelástico, ¿verdad? Básicamente este es el modelo y pues, ¿cuál es la diferencia que tengo con el problema de elasticidad? Primero tengo la ecuación de la presión, ¿verdad? Y luego de eso tengo por acá este término también que me depende de la presión en la ecuación constitutiva. Em, Les iba a decir algo pues adicional y ya no recuerdo qué era. Bueno, las otras variables, los otros parámetros son los que están por acá, ¿verdad? Que son los clásicos de la ecuación de poroelasticidad. Entonces, el que me aparezca esta ecuación de la presión y el que tenga la presión por acá hace que el análisis de una ecuación de elasticidad clásica sea un poco diferente a lo que usualmente uno está acostumbrado, ¿verdad? Usualmente la ecuación de elasticidad ya está muy estudiada, incluso la he trabajado en algunos otros proyectos, y los resultados ya son bastante conocidos, ¿verdad? Cuando uno trabaja la formulación mixta, piensa en resultados de Babushka-Brezzi para probar existencia de unicidad de solución, y pues uno quisiera utilizar resultados similares acá o en cualquier problema que uno tiene, ¿verdad? Algunos resultados conocidos para también, pues, tener ya esa base teórica para poder avanzar. En este caso, por la forma que tienen las ecuaciones, no lo logramos hacer. Tuvimos que generar o realizar, como decimos en Costa Rica, a pata, todo el proceso de probar existencia de unicidad para la formulación variacional resultante, que ya casi se las voy pues a mostrar, ¿verdad? Entonces, para el respectivo análisis, básicamente introducimos algunas incógnitas adicionales para poder capturar o encontrar una formulación variacional que pudiéramos analizar, a pesar de que el análisis es no clásico, por lo menos nos permitía encontrar un análisis acorde para poder realizarlo. Si no, teníamos que, iba a obtener formulaciones variacionales en donde tenía que asumir demasiadas condiciones sobre los datos y específicamente sobre las variables que no queríamos pues hacerlo, ¿verdad? Entonces, introduzco otra ecuación constitutiva que es este T, que básicamente es el strain, y siguiendo el razonamiento de la ecuación de elasticidad, introducimos la rotación como el gradiente de U menos el T en este caso, que es el strain, ¿verdad? Entonces, bueno, y además la presión total definida de esta forma que tenemos pues por acá, ¿verdad? Entonces, esas son todas las variables que vamos a utilizar. Si ustedes ven, son bastantes variables, pero fue el mecanismo que encontramos para poder hacer un análisis del problema acorde, ¿verdad? Y riguroso, obteniendo los resultados que nosotros queríamos, en este caso de existencia de unicidad de la solución al menos continua. Em, bueno, aquí sigo manteniendo la dependencia del estrés, ¿verdad? Aquí me sigue quedando y eso va a ser algo que me va a hacer que tenga que tomar decisiones iniciales en el problema, principalmente en los espacios en donde va a tener que vivir el estrés para poder obtener resultados que me permitan pues avanzar en el proceso, ¿verdad? Entonces, ya con estas variables, ya yo puedo presentar una formulación variacional que es la que tengo por acá. No pongo las ecuaciones de las formas bilineales de A, B, B1 y B2, principalmente por espacio, porque se vuelve un poco tedioso. Solamente voy a incluir las formulaciones variacionales que están relacionadas con los acoplamientos, ¿verdad? Tengo el acoplamiento por acá, que básicamente tengo una formulación variacional, perdón, un operador por acá que es el tensor de difusividad, gradiente-gradiente, más el término convectivo, que finalmente es un término clásico que no me afecta. Pero recordemos que este phi que tengo por acá es un parámetro que no me termina pues afectando en gran medida. Y al lado derecho, básicamente tengo una dependencia de la solución del problema de difusión, ¿verdad? El problema que voy a tener más adelante, y es por eso que remarco aquí en amarillito que tuvimos que utilizar, aquí lo marqué en azul, que tenemos que utilizar algunos espacios no clásicos para este tipo de problemas, es por esta forma trilineal que tengo por acá, ¿verdad? En el sentido de que tengo dos gradientes, ¿verdad? Si lo pensamos como normalmente uno pensaría para la ecuación de difusión, pensaría uno en que cada uno de estos gradientes va a estar en L2. Este término que tengo por acá sería un tensor de difusividad clásico y por lo tanto no me afecta en una norma infinito, por ejemplo, y puedo avanzar. Sin embargo,
Aquí tengo una dependencia del estrés y cuando yo quiero probar esto utilizando argumentos de punto fijo, me va a quedar una diferencia de tensores de difusividad que básicamente viven cuando puedo hacer algún tipo de elipsis continua para los operadores D. Básicamente va a quedarme un término que vive en HDIP, que básicamente está en L2, otro término que está en L2 y otro término que está en L2, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero acotar eso hacia arriba, voy a tener ciertos inconvenientes en la forma en cómo voy a acotarlo, ¿verdad? Uno podría pensar en normas infinito, pero finalmente eso no me puede garantizar que yo pueda controlar esa norma para poder garantizar la existencia de solución en el problema discreto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos en utilizar este tipo de espacios, en estos espacios de Sobolev, que básicamente con ciertas condiciones sobre el R y el S, ¿verdad? Que están asociados entre sí, obviamente, con sus conjugados, me pueden básicamente llevar a los resultados que pues yo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en que esta ecuación de convección-difusión es una ecuación que básicamente voy a tener en espacio de búsqueda, el espacio omega 1R, ¿verdad? Omega 01R, que tengo, básicamente tengo la variable de transporte siendo cero en todo el dominio por la condición Dirichlet. Y el espacio de testeo básicamente va a ser el omega 1S que tengo pues por acá, ¿verdad? Eso obviamente me va a traer limitaciones en cuanto a lo clásico de análisis, ¿verdad? Para esa ecuación. Pero fuera de eso, que uno puede trabajarlo con resultados existentes y obviamente intentar hacer adaptaciones a nuestro propio problema. Lo importante también es ver el problema que tengo acá para la poroelasticidad. El problema, la formulación variacional que me está quedando para la poroelasticidad. Son estas cuatro, este bloque que tengo aquí, las primeras cuatro filas. Y si ustedes notan, uno podría pensar en que es una formulación variacional de doble punto silla, ¿verdad? Donde tengo mi operador A, que normalmente uno lo pensaría elíptico. Tengo mi operador C y mi operador D, que uno pensaría que son semifinitos positivos para poder utilizar argumentos clásicos. Tengo mi operador B1, que uno pensaría que, y el B, que satisfacen las condiciones sin sub, y tengo un B2. El problema es que este B2 no es un operador que satisfaga condiciones sin sub, es un operador que no me da condiciones sin sub. Entonces tenemos que buscar mecanismos de analizar este problema con resultados no existentes, porque no puedo aplicar la teoría clásica existente para este caso en particular, ¿verdad? Entonces, el análisis conlleva eh, el uso de varios resultados e incluso la construcción del resultado final, ¿verdad? Haciendo toda la prueba de cómo probar existencia y unicidad de solución para un problema de punto silla, pero utilizando argumentos de equivalencia entre condiciones sin sub y isomorfismos de los operadores, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, tampoco lo detallo en la presentación, pero sí lo voy a mencionar, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es mi formulación variacional. Entonces, como normalmente, si ustedes lo han visto en alguna otra charla o han estado cerca de alguien que haya tenido trabajos de esta índole, uno lo que hace es tratar de darse argumentos de punto fijo para probar la solución, que es lo que uno busca, darse un omega cualquiera acá, encontrar la solución del problema por elástico, la solución del sigma, sacarla y ponerla acá, encontrar la solución del problema de transporte y básicamente esa solución me daría la solución pues de todo el problema, ¿verdad? Hago el argumento el punto fijo de Picard, el punto fijo de Banach, y básicamente con esto ya puedo encontrar una solución, ¿verdad? Entonces uno piensa en un análisis de este tipo que básicamente es el que presento acá, ¿verdad? Poder usted darse un operador T y encontrar un transporte, en este caso, una solución de la ecuación de transporte tal que TW sea, T omega sea omega, ¿verdad? Para poder generarme este T, me doy dos operadores, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Como les dije antes, si yo quiero utilizar este argumento, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a pensar en que no voy a analizar esto como un problema acoplado, sino que me voy a dar cualquier W, encuentro la solución la pongo aquí, encuentro la solución y ahí voy cambiando hasta que me aproxime para una tolerancia pequeña, ¿verdad? Aquí voy a hacer lo mismo. Entonces, si yo me doy cualquier omega, entonces ya no tengo que pensar en qué es la ecuación de transporte. Entonces, básicamente desacoplo este primer problema y es lo que me da el operador S que tengo por acá. El operador S básicamente me dice, usted pone cualquier omega, ¿verdad? Y eso me devuelve una solución que básicamente es solución de este problemita que tengo, el poroelástico solamente desacoplado. Y luego hago lo mismo para un operador S tilde que básicamente me doy cualquier sigma y
eso, el operador S tilde me va a volver un omega, que es solución del problema de transporte, ¿verdad? Entonces, el operador T va a ser una composición de estos dos operadores que yo estoy encontrando, y entonces, por lo tanto, puedo definirme que si el operador T está bien puesto por los operadores S, que encontrar una única solución para el problema de acoplado que yo tengo, mi formulación débil, es equivalente a encontrar un único punto fijo para el operador T, ¿verdad? Entonces, para yo probar que este operador T realmente yo lo puedo utilizar, lo primero que debería pensar es realmente si este operador está bien puesto, el operador T. Y este operador va a estar bien puesto si los operadores S y S tilde están bien puestos. Recordemos que S1 y S2 son parte esencial, lo tengo por acá. No lo escribí, pero básicamente S1 y S2 están relacionados con los términos que tengo aquí, ¿verdad? En cada una de las entradas que están por acá. Y entonces, bueno, mi tarea ahora para poder seguir con un argumento de punto fijo es pensar si mis operadores S tilde y S1 y S2, que en este caso están relacionados al S, están bien puestos. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que cada uno de ellos está relacionado a un problema desacoplado, mi problema poroelástico y mi problema de transporte. Es decir, yo tendría que probar que mi problema poroelástico, dado un W cualquiera, bueno, esta no es aquí, es acá, perdón, que mi problema poroelástico da un W cualquiera, tiene solución única, ¿verdad? Y que básicamente este término que tengo por acá, acotado por dato, esta dependencia continua, me va a permitir encontrar los resultados clásicos más adelante necesitados para el punto fijo, ¿verdad? Entonces, probar que ese problema poroelástico que yo tengo por acá, estas primeras 4 líneas, está bien puesto, no fue tarea fácil en su momento. Finalmente, aquí tengo un sketch de la prueba, pero básicamente es este cuadrito nada más lo que anoté. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, vean que aquí tengo el problema. Tengo el operador A, B, B1, C, B2 y menos D. Entonces lo que voy a hacer es que no voy a trabajar con este problema, sino que voy a trabajar con un problema reducido. Y para trabajar con un problema reducido, además de eso, no voy a pensar en que tengo estos funcionales al lado derecho, sino que voy a pensar en que tengo funcionales genéricos. ¿Por qué necesito funcionales genéricos? Ya se los voy a explicar, pero principalmente es porque no quiero tener un funcional nulo por acá, ¿verdad? Al lado derecho, porque eso me va a limitar en el análisis posterior. Entonces, básicamente me doy una formulación variacional reducida, que la reducida básicamente no me toma en cuenta la forma bilineal B1, el operador B1, y solamente me deja los operadores A, B, C, D y B2, ¿verdad? Como les dije antes, si uno tuviera que el B2 satisface las condiciones sin sub, listo. El resultado es un resultado clásico y uno nada más tiene que probar que se satisfagan pues, las condiciones. Pero en este caso no. El B2 es un operador que no satisface las condiciones sin sub y tenemos que ver de qué forma pues, manejar ese término que tengo pues por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajo este problema? Me imagino que alguna otra persona pudo haberlo pensado diferente. En aquel momento nosotros lo que pensamos fue básicamente utilizar un argumento de compacidad y utilizar la alternativa de Faircombe para poder probarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de esta forma débil, lo que hice fue, lo que hicimos fue básicamente escribir dos operadores y un funcional. ¿Cuáles serían los operadores que construiríamos? Serían los que estarían dados por la adición o resta del A, B, C y D. Otro operador por los dos operadores B2, ¿verdad? El B2 y el simétrico. Y el funcional formado por los funcionales del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Que con el operador formado por las formas bilineales, excepto los B2, yo pruebo que es invertible, ¿verdad? Creo que es invertible utilizando resultados clásicos de Babushka-Brezzi o resultados similares. Y para el B2 lo que pruebo es que el operador que me queda es compacto, ¿verdad? Y entonces básicamente utilizando la alternativa de Frenholm puedo probar que existe solución. Luego tengo que probar de forma individual que la solución es única, ¿verdad? Haciendo los cálculos correspondientes. Y me toca que probar la dependencia continua también haciéndolo por casos en los funcionales, tal y como por ejemplo el libro de Brett sí lo hace, ¿verdad? Utilizo los casos y después utilizo la linealidad para probar la cota de dependencia continua para este problema que tengo por acá. Entonces,
¿Por qué es que es importante poner aquí funcionales genéricos? Porque cuando ya yo quiero encontrar la solución de este problema, básicamente yo quiero hacer aparecer estos B1 a partir de los funcionales que tengo aquí al lado derecho. Es decir, darme funcionales específicos que yo pueda construirlos y estén relacionados con el B1 para de esta forma trasladar el B1 hacia el lado izquierdo y que me quede la formulación variacional original. Si lo hago con el nulo, pierdo esta posibilidad y por lo tanto entonces pongo los genéricos para poder construirlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces ya con esa construcción, como les dije antes, eh, uno utiliza la equivalencia entre los isomorfismos de los operadores y las condiciones sin sub y básicamente hace todo el procedimiento paso a paso de cómo prueba uno la existencia de la unicidad para un problema general, ¿verdad? Esto es más o menos como uno podría pensar cómo se prueba eh, la teoría para problemas de doble punto silla, ¿verdad? Hacer todo el análisis paso por paso y aquí hicimos exactamente pues lo mismo y finalmente logramos encontrar la solución del problema por elástico dada su forma, ¿verdad? Entonces ese fue más o menos el proceso que hicimos y para este otro caso no voy a señalarlo porque en realidad son resultados bastante rebuscados que me requieren de algunas limitaciones en cuanto a los datos. Sin embargo, finalmente sí se logra obtener lo esperado, ¿verdad? Que es lo que uno pues se imagina, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que para poder encontrar solución para el problema de transporte, necesito que mi R del espacio Sobolev utilizado sea más pequeño que 2 en este caso, ¿verdad? Y además ocupo esta condición para asegurarme la positividad al lado derecho que tengo acá, ¿verdad? Entonces, ya ahora sabiendo que mis operadores desacoplados están bien puestos, puedo decir que mi operador de punto fijo también. Entonces ya puedo empezar a trabajar con mi operador de punto fijo. ¿Qué es lo que quisiera uno? Aplicar el teorema de punto fijo de Banach y por lo tanto uno quisiera probar algún tipo de contracción, ¿verdad? En este caso empezamos por algún tipo de Lipschitz continuidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a probar que existe un único punto fijo en una bola específica, ¿verdad? Vamos a utilizar en este caso esta bola con este radio que tengo aquí al lado derecho. Recuerden que estos son constantes que lo dejé de forma explícita para que finalmente se viera los resultados de dónde iban saliendo y esta es la norma del operador que me está quedando J por ahí del problema de transporte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en alguna de estas diferencias que les hablé antes, en donde tenía el operador explícito, el tensor de difusividad, básicamente aquí me va a quedar una diferencia de difusores de difusividad, eso va a estar en norma HDIP y voy a tener dos gradientes también, ¿verdad? Entonces voy a tener tres cosas en L2, necesito acotarlo y necesito ver cómo. Entonces ahí uno piensa en desigualdades de Holder, del tipo Holder, y las desigualdades del tipo Holder me van a dar un resultado de este tipo. Voy a tener un gradiente del operador S tilde, que si ustedes recuerdan, el operador S tilde era la solución del problema de transporte, y básicamente me da este resultado acotada, este resultado, perdón, en esta norma. Ese resultado me aparecería acá, cuando yo quiero encontrar la Lipschitz continuidad del operador T. Aquí tendría esa solución, ese tilde en esa norma extraña que aparecía por ahí. Pero como yo quiero probar que esto es una contracción, básicamente lo que yo quiero es eliminar ese término que yo no puedo saber cómo funciona, cuál es el funcionamiento, y lo trato de acotar por algún dato en particular, ¿verdad? Ok, ya casi termino. Entonces, básicamente, gracias Juan Gabriel. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago? Utilizo un argumento de regularidad que tengo por acá. Entonces, básicamente, el argumento de regularidad dice que si yo tomo que mi frontera es suficientemente suave, por regularidad elíptica, yo sé que mi solución también está en omega 2 y en este caso está acotada por este dato. Y entonces, asumiendo dimensión 2 y sabiendo que el R es menor que 2, porque ya sabemos que ese es el rango donde vamos a tener el valor de R, y utilizando esta inyección continua, yo puedo decir que este término que me está quedando por acá, en la diferencia, yo lo voy a poder acotar por este término que tengo, pues por acá, ¿verdad? Entonces, más que un supuesto de regularidad, básicamente es un resultado de regularidad, ¿verdad? Lo que nosotros estaríamos encontrando. Y entonces, bueno, pruebo que mi operador T es Lipschitz continuo y básicamente lo que voy a asumir es que este término que tengo por acá
es más pequeño que 1 para decir que entonces tiene un único punto fijo y por lo tanto puedo encontrar la equivalencia con la única solución de mi problema débil que estoy presentando. Aquí tengo el resultado, ¿verdad? Para cierto rango del valor f. Entonces ya aquí tengo la existencia inicial del problema continuo y para el problema discreto sigo un argumento similar. Básicamente, ¿qué es lo que hago? Pruebo o me doy condiciones sin sub, luego tengo que encontrar espacios de elemento finito que satisfagan esas condiciones sin sub. Utilizo espacios de elemento finito apropiados para el problema poroelástico. Uno utiliza el mismo espacio de Peirce, de la familia Peirce o de Arnold for Winter. Sin embargo, me apareció un término T adicional que tengo por acá. Este subespacio del espacio L2 que estoy utilizando más adelante, lo construyo de esta forma, ¿verdad? Haciendo como un desmenuce de la forma que tengo el T. Este es el espacio utilizado y el espacio que realmente me sirve al momento de probar estas condiciones que presento anteriormente. No tengo restricción sobre la presión total, entonces lo tomo en polinomiales a trozos para la presión que está en omega, perdón, en H1. Voy a tomar Lagrange y para mi resultado de transporte voy a considerar también Lagrange. Y entonces con estos resultados yo puedo probar, siguiendo procedimiento similar al problema continuo, puedo probar la existencia de solución para mi problema discreto. Así también puedo probar la estimación de SEA, ¿verdad? Y utilizando algunos interpolantes un poco diferentes a los usuales, principalmente por el espacio T y por el espacio omega, el espacio de Sobolev que estoy utilizando, encuentro los resultados que uno esperaría para este problema también, ¿verdad? Entonces, bueno, llegando ya al final, los resultados numéricos, aquí presento los grafiquitos en donde nosotros vemos que básicamente el error se mantiene siempre pequeño, bueno, va cada vez más pequeño y los órdenes se mantienen constantes. Y finalmente, el problema que nos motivó, entonces se aplicó la simulación, básicamente se tomó se construyó un mallado con forma de cerebro humano, se tomó una parte de ese cerebro y básicamente se inyectó líquido cefalorraquídeo y se vio cómo era, digamos, en el tiempo, lo hicimos en tiempo para que tuviera más sentido, a pesar de que no hicimos un análisis temporal, cómo era la limpieza que se iba dando y básicamente aquí vemos un poco los resultados, vemos que en el estado despierto la limpieza es un poco más lenta, ahí vemos el rojito principalmente señalado, en el estado dormido la limpieza es más rápida, pero lo importante es que el modelo capturó los dos estados con solo nuestro modelo. Normalmente eso no ocurría o no había modelos que capturaran los dos, de nosotros lo capturó. Y lo más importante es que los resultados fueron acordes a las investigaciones médicas que hay al respecto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues un poco la relación. Y pues eh, básicamente, en un segundo para ver, aquí está el trabajo, si quieren pueden buscarlo con más detalle. Eso fue publicado el año anterior en esta revista y ahí lo dejo por si alguien lo necesita y eso es todo. Les agradezco mucho. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? Sí, sí, lo ¿Aló, escucho. aló? Aló. Ahora sí. Gracias, Brian. No sé si se escucharon los aplausos, creo que no. No, no se Tenemos un par escucharon, de pero minutos los para asumo, no hay consultas, ningún problema. preguntas, así que adelante. Manuel va de primero. ¿Aló, Brian? Sí, Manuel, Dos preguntas. dígame. En la hipótesis de regularidad del dominio, que la frontera es de clase C2, eso es muy fuerte. Ujú. Bastaría con que sea poligonal, estrellado, Lipschitz. Yo creo que el Lipschitz podría servir, pero lo que pasa, Manuel, en realidad creo que no, porque recuerdo que tratamos de poner la condición menos restrictiva y la que encontramos fue esta en particular. Recuerdo que yo hice una búsqueda exhaustiva porque principalmente, déjame ver dónde la tenía. Aquí, por aquí está. Sí, básicamente que por las condiciones que tenía el problema, Manuel, la condición óptima, que finalmente me la encontré en el libro el libro clásico de EDP, que ya no recuerdo el nombre, el Gilbert, ajá, el Gilbert y Tuinger, básicamente la condición que me servía era la condición de regularidad sobre la frontera de esta forma. ¿Sí? Esa era la condición más débil a pesar de lo fuerte que podía pues darme para obtener ese resultado en particular, dadas las Esto es condiciones que tenía del tensor de para difusividad. ¿Aló?
Sí, Manuel. Eso es para la inclusión. ¿Cómo, perdón? La regularidad de la frontera que sea C2, eso lo No, necesitas para la inclusión. no. La No, para, necesito, la necesito para el resultado este de regularidad, que mi solución de transporte esté en omega 2. Para eso es que lo necesito. ok. Y la ¿Cuál es la segunda referencia? pregunta es Era, respecto a la porosidad, phi. ajá. eh, ¿Eso es una función dada? No. ¿Un valor promedio dado? No, eso tiene ciertos valores dependiendo del problema que usted esté trabajando, Manuel. En este caso, nosotros para el problema que nosotros nos dimos, incluso nos dimos que phi valía, déjeme ver dónde lo puse, no lo puse por acá, lo tengo en el documento, pero básicamente era como, déjeme buscar, deme un segundo. Ya le voy a decir cuál fue el que nosotros utilizamos en el trabajo en particular. Eh, no, es una constante finalmente, déjeme ver dónde está. No lo encuentro, Manuel, se la paso. Ajá, es una constante. En este trabajo básicamente tomamos que era 0,14. En el estado, despierto tomamos la porosidad como 0,14 y en el estado dormido tomamos la porosidad como 0,23. Porque en general las porosidades son funciones, ¿cierto? En Sí, cada punto del cerebro varían entre 0 y 1. sí, pero Quizá exacto. un promedio, debe ser un promedio. Sí, pero vieras que en particular cuando estábamos escribiendo esto, Vega y Ken, que eran los expertos en este tipo de temas, ellos dijeron que era suficiente tomarlo de esta forma. Ujú. Entonces, básicamente esa fue la razón por la que lo hicimos así. Pero sí, es un promedio entre 0 y 1 más o menos. En este caso anda más o menos en lo que uno esperaría, nada más un poquito más bajo, me imagino que dependiendo por el tipo de problema. Ujú. Bueno, gracias. Un gusto, Manuel. Eh, Perfecto, por tiempo vamos a continuar con la siguiente charla. Agradecemos de nuevo a Brian. Muchísimas gracias por el tiempo y por conectarte. Y que No, muchas gracias a ustedes, Juan Gabriel. por bien. Saludos. Sí, hola, buenos días. ¿Me Hola escucho? Rolando, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho, claro. Perfecto. Vamos entonces a iniciar con la segunda charla a cargo de Rolando Muñoz de Luna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Adelante. Comentan si todo se ve claro. ¿Tienen algún problema con la presentación? Correcto. Muy bien. Bueno, como ya presentaron, mi nombre es Rolando Muñoz y por parte de la Universidad de Aguascalientes voy a estar presentando acerca de lo que es el sistema de ecuaciones de Davis-Stewartson y el análisis numérico que estamos realizando. ¿Sí? Vamos a introducir un poco acerca de, bueno, cuál es la ecuación, de dónde proviene, cómo se comporta, cuál es el método que vamos a utilizar a la hora de discretizar y cuáles son los objetivos que queremos concluir durante este proyecto de investigación. Entonces, este modelo, lo que trata de modelar es la propagación de ondas en el agua, aunque en general lo puedo tratar para cualquier fluido que sea incompresible. La idea es, la teoría usualmente se modela con con ondas de profundidad, de alta profundidad, en las cuales la energía que se preserva en las ondas depende de la profundidad a la que estoy. Entonces, entre más profundo voy, las ondas tienden a ser, la energía que se transmite a lo largo de las ondas tiende a disminuir, al punto en el cual, a una profundidad suficientemente baja ya no está afectando esta energía. Sin embargo, si estamos considerando aguas someras, aguas a poca profundidad,
tenemos que las ondas, bueno, como la literatura lo menciona, sienten lo que es la cama del agua, sienten la superficie, y entonces esto como resultado me modifica cómo se comporta el movimiento de las ondas. Entonces, específicamente cuando hablamos de aguas someras, aguas a poca profundidad, estamos suponiendo que la profundidad del agua, eh, comparada en el punto del reposo, es pequeña comparado con el flujo que se transmite en la onda. Sí, en el caso de ondas periódicas podríamos pensar en la longitud de onda, la longitud de la onda. Y aparte también estamos considerando que la amplitud de las ondas es pequeña en el caso de general. Entonces el sistema, como lo generamos, es, bueno, vamos a definir alguna región en el espacio R2 y vamos a definir cierto periodo de tiempo. Lo que vamos a modelar es cómo se propagan las ondas por medio de un sistema de ecuaciones en el cual medimos lo que es la amplitud de nuestro sistema como una función con valores complejos que llamamos U y el flujo promedio en dicha región denotado por phi. Aquí tenemos este sistema donde tenemos los parámetros que pueden variar. Aquí tenemos sigma 1, sigma 2, alfa, gamma. Y en este caso, sí, sigma 1 y sigma 2, dependiendo de los signos que tomen, nos dan ecuaciones diferentes, que les llamamos respectivamente como elíptico-elíptico, elíptico-hiperbólico, hiperbólico-elíptico o hiperbólico-hiperbólico. Cada uno de ellos pues, depende de los signos y tiene propiedades ligeramente diferentes. Y bueno, más aún, pues tenemos las condiciones de frontera. Vamos a decir que al tiempo t igual a 0, pues están definidas con cierta amplitud inicial, con cierto flujo inicial. Y las condiciones que vamos a pedir para nuestro sistema es que en la frontera, tanto la amplitud como el flujo, así como sus derivadas de primer orden, todas se anulen en la frontera. Un caso particular del sistema de Davis-Torson es, bueno, ¿qué pasa si tomo el límite de profundidad en este caso? Si entre más profundo hago que sea el sistema, este sistema se aproxima a lo que es la ecuación no lineal de Schrödinger para ondas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es como podemos considerar a nuestro sistema de Davis-Torson como una versión un poco más general del sistema de Schrödinger. Entonces, una de las propiedades muy interesantes acerca del sistema de Davis-Torson es que preservan ciertas cantidades físicas. Las particulares que nos interesan más es la masa del sistema. Este sistema es conservativo. También nos preserva lo que llamamos la energía, ¿sí? O bueno, también luego dentro de contextos cuánticos a esta ecuación se le llama el hamiltoniano, pero dentro del contexto de ondas es energía. Nada más una nota para ver que estos sistemas son similares. Y aparte nos preserva lo que es el momento lineal, tanto en la dirección en X como en la dirección en Y. Entonces, lo que queremos hacer es, a la hora de discretizar el sistema, quisiéramos encontrar análogos para estas propiedades y pues también demostrar que estas propiedades se siguen conservando. ¿Sí? Más importantemente, pues lo que quisiéramos es que nuestro sistema siguiera siendo conservativo, que siguiera preservando la energía, aun cuando generemos una versión discreta de este mismo modelo. Entonces, con el objetivo de encontrar esto, decidimos investigar, bueno, cómo se obtiene el hecho de que estas cantidades son conservadas. Y en la literatura, la forma más común de demostrar lo que es propiedades de conservación de cantidades es por medio del teorema de Nether, donde nos dice, bueno, obtenemos el lagrangiano de nuestro sistema y a la hora de
de encontrar invariantes para nuestro lagrangiano. Esto nos dan equivalentes de conservación de propiedades para nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, no encontramos un equivalente al teorema de Nether para sistemas discretos. Entonces, lo que decidimos realizar fue hacer la demostración de manera elemental. Para mostrar que nuestras cantidades son constantes, pues lo equivalente sería demostrar que la derivada respecto al tiempo sea nula. Entonces, con eso en mente, fue como estuvimos realizando la conservación de cantidades. En realidad, para hacer eso, pues lo que hicimos fue, empezamos con nuestras ecuaciones diferenciales y lo que estuvimos haciendo fueron manipulaciones algebraicas. En este caso, empezamos manipulando primero nuestra primera ecuación. La manipulamos utilizando herramientas de cálculo elemental y con eso obtenemos una primera expresión. Y manipulando la segunda, obtenemos otra expresión. En este caso, si nos fijamos, a la hora de hacer la expresión, estamos obteniendo, como nuestros primeros términos, los términos de energía derivados respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, a la hora de manipular todos, a la hora de acomodarlos, obtenemos esta ecuación de aquí. Si nos fijamos, el primer término son el integrando de la ecuación de energía derivado respecto al tiempo, y del otro lado, todos los términos que tenemos son derivadas ya sean respecto a X o respecto a Y. Sí, esta forma, pues ya lo tenemos, nuestra ley de conservación de una forma estándar. Y bueno, como resultado, a la hora de integrar ambos lados con condiciones de suavidad suficientes, podemos utilizar el hecho de que el lado derecho se va a desaparecer y por lo tanto, bueno, el lado izquierdo, pues dijimos, bueno, es nada más la integral de la energía respecto al tiempo. Y entonces con lo que tenemos es que nuestra energía es constante. Tenemos que la derivada es cero. Entonces, hicimos estos resultados, se conservan para lo que son todas las cantidades presentadas anteriormente. Y la idea es utilizar argumentos similares para demostrar la conservación de las cantidades discretas. Entonces, para eso, pues vamos a ver cómo es que se discretizó el modelo. Entonces, bueno, el modelo de discretización es un modelo bastante usual donde vamos a considerar particiones para la dirección X, para la dirección Y para el tiempo, con las longitudes pues dadas por la diferencia entre ellos. Y vamos a definir los operadores discretos como la función definida en cada uno de los puntos de nuestra latiz. Entonces, para las derivadas, en este caso, lo que utilizamos fueron las derivadas comunes, en X y en Y, utilizar las diferencias finitas hacia adelante para estimar la primera derivada, y las diferencias centradas para definir las derivadas de segundo orden. Donde aquí los índices, pues dependiendo de cada una de las variantes. Sin embargo, en este caso, lo que queremos estimar va a ser la función en los puntos intermedios, en el punto que diríamos t más un medio. Entonces, para eso vamos a definir este operador promedio que nos permite dar el punto para estimar la función no solo en los puntos de la latiz, sino también en los puntos medios. Para estimar lo que es la derivada del tiempo, simplemente utilizamos la deriva, en este caso, el que queremos estimar al tiempo un medio. Entonces, este operador para la derivada del tiempo es la diferencia finita, en este caso sería centrada. Aquí el único detalle que sería conveniente de mencionar es que queremos que nuestros operadores estén bien definidos para todos los valores, y dado que estamos tomando no solo el valor, pero puntos locales antes y después, entonces si estamos fuera de nuestra región, vamos a definir que nuestras funciones de amplitud
y de flujo, ambas se anulan fuera de nuestra frontera. Entonces, una vez que, uno de los detalles que surgió a la hora de trabajar con estos operadores de diferencias finitas es que estos operadores no se comportan completamente simétricos comparado en el caso continuo. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda derivada, podemos darnos cuenta, haciendo cuentas relativamente elementales, que si aplicamos la primera derivada 2 veces, como resultado obtenemos el operador de segunda derivada. Sin embargo, está trasladado una unidad en el espacio. Sí, que en el ejemplo que tenemos aquí son las derivadas respecto a x, entonces el salto en el espacio es también respecto a x. Otra consecuencia de cómo estamos trabajando con este esquema de diferencias finitas es que la propiedad elemental de la regla del producto no se cumple de manera exacta. Si nos fijamos en este caso, bueno, tenemos la diferencia finita del primero, del segundo, pero tenemos un término que está también trasladado en el espacio. Entonces, la regla del producto en este caso nos da un operador que no es simétrico. Entonces, comparado con la regla del producto normal, donde pues usualmente lo conocemos y es simétrica. Hay otra forma de verlo de manera simétrica, sin embargo, a la hora de expresarlo, terminamos con un término de delta X. Entonces, ya sea cualquiera de las dos formas de observar cómo se comporta este operador, es fácil notar que si la longitud del intervalo en el cual estamos tomando la diferencia finita tiende a cero, entonces estas reglas del producto para diferencias finitas tienden a la regla del producto para el caso continuo. Nada más fue una de las cuestiones que tuvimos que tener en consideración a la hora de trabajar con el método discreto. Entonces, una vez que ya tenemos los operadores discretos y ya tenemos una idea de de los detalles que tenemos para las reglas elementales de cómo trabajar con estos operadores, pues obtenemos la aproximación discreta para el sistema, donde, bueno, las derivadas respecto al tiempo la estamos aproximando con nuestra diferencia finita hacia adelante. Y en este caso, el resto de los términos, como dijimos, los estamos promediando respecto al tiempo para tener una aproximación de la función en los tiempos intermedios. Igual, otra vez las condiciones de frontera, vamos a pedir que en los puntos iniciales sean 0 y, bueno, en este caso lo que estamos pidiendo es que la función y sus diferencias finitas también se anulen. En este caso, esto como resultado, básicamente nada más estoy diciendo que se anulen en lo que es la frontera y en los puntos aledaños a la frontera. Y bueno, ya que tenemos esto, lo último que quisiéramos ver, lo siguiente que quisiéramos ver es, bueno, cuáles serían los equivalentes para las diferencias finitas. Recordando en el caso de las funciones del modelo continuo, las expresiones eran en términos de integrales y tenemos funciones respecto al tiempo. En este caso, nuestras funciones ahora es respecto a los tiempos finitos y van a ser expresados en términos de sumas, donde los índices son sobre todos los puntos de nuestra latiz en el espacio. Entonces tenemos qué es lo que pasa para la masa, qué es lo que pasa para la energía. Y tenemos dos proposiciones muy importantes que fueron lo que estuvimos trabajando, es que en nuestro esquema de diferencias finitas el sistema es conservativo. Entonces lo que podemos demostrar es que la masa con función respecto al tiempo es una constante. Sin embargo, para la energía no logramos ver conservación como tal. Sin embargo, lo que podemos decir es que las diferencias finitas tienden a cero con orden O de delta X. Es decir, entre más pequeño haga los tamaños de mi latiz, estas diferencias finitas de energía tienden a cero. Y entonces,
También por ahí empezamos a realizar ciertas ciertas aproximaciones del modelo discreto de manera computacional. Aún no están completas, pero sin embargo, estos resultados preliminares parecen indicar que que en el caso general, la energía no tiende a conservarse. Sin embargo, parece que sí tiende a tener esta cota dependiendo del tamaño de la látiz. Y entonces, bueno, como comentamos, la idea para demostrar cómo se conservan es un modelo bastante similar, donde aplicamos estas operaciones elementales sobre las diferencias finitas, y al final obtenemos esta expresión. Si nos fijamos, es lo que tenemos del lado izquierdo es la diferencia finita de el sumando de nuestra energía, y del lado derecho tenemos términos que son diferencias finitas respecto a X y respecto a Y. En este caso, cuando hacemos el proceso de sumar, pues lo que vamos a obtener es una suma telescópica, en la cual pues podemos ver que el lado derecho se desvanece, y con eso podemos decir que es constante. Aquí lo que podemos notar es que el lado derecho, no todos los términos que obtenemos a la hora de hacer la expresión están en el mismo punto del espacio. Si nos fijamos, los términos con la derivada respecto a X están desplazados una unidad en el espacio. Entonces, estos desplazamientos son los que pues dieron la mayor dificultad a la hora de estar trabajando. Y estos desplazamientos también son los que al final evitan lo que fue demostrar que la conservación de energía para el caso discreto. Entonces, bueno, este es un trabajo, un proceso en progreso, aún hay ciertos detalles que hay que finalizar. Lo que queremos encontrar, primero que nada, son, bueno, cuáles son las condiciones para asegurar existencia de soluciones para el caso discreto. Vamos a estar trabajándolo mediante un método de punto fijo, funciona, saber cómo se comporta para el caso discreto y ver la posibilidad de extenderlo al caso continuo. Así como también pues queremos verificar cuáles son las condiciones para que nuestro sistema en realidad esté convergiendo a soluciones discretas. Por ahí otra vez, finalmente lo que quisiéramos es ya tener una implementación completa de este esquema finito. Tenemos por ahí resultados preliminares, pero comparándolo con soluciones en el caso continuo, hay algunos casos donde tenemos convergencia, hay otros casos donde pues el programa no ha estado llegando a la convergencia que esperaríamos, pero al menos los resultados preliminares que hemos estado obteniendo para esto parecen ser bastante este, satisfactorios. Entonces, bueno, referencias, y por el momento sería todo. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos para consultas, preguntas. Bueno, Hola, buenas tardes. Dos preguntas Ujú, sobre las condiciones de contorno que involucran las derivadas. ujú. ¿Por qué necesita? Porque si entendí bien, es un problema de segundo orden. Y la variable u y la otra variable que no recuerdo el nombre, Ujú. estás tomando condición de contorno nula en toda la frontera. La frontera, sí. Entonces, ¿por qué se necesitan las condiciones de frontera sobre las derivadas? Sobre las derivadas. Bueno, aquí las condiciones, en muchos casos de la literatura, usualmente piden también las condiciones definidas sobre todo el plano, y ahí lo que pedimos es que las derivadas tiendan a cero en los límites. Solamente lo que pedimos es que el gradiente se anule. Aquí la razón principal por la cual estamos pidiendo estas condiciones es, bueno, uno, para asegurar soluciones, y dos, también para ayudar en el caso de conservación de cantidades.
Claro que justamente esa es mi duda, porque el problema de segundo orden. Entonces, si tienes condiciones de frontera sobre la U y la FI, sería suficiente. No sé, a lo mejor me equivoco, pero... Sí, aquí otra vez, en el caso de soluciones, aquí solamente el problema principal es la no linealidad. Aquí es lo que nos está causando más problemas, que nos evita nada más asumir condiciones en la frontera para las funciones en sí mismas. Y la segunda pregunta, más que pregunta, es un Ujú. comentario. Hay unos esquemas digamos, de tipo de aproximación de la realidad temporal que preservan la energía, que se llaman integradores simplécticos. De hecho, ayer hubo una charla sobre eso. Y esos integradores simplécticos, la ventaja que tienen es que conservan energía. Y claro que solamente se pueden aplicar si es que el sistema es de tipo hamiltoniano. Entonces, en Ujú. una de esas, a lo mejor tu sistema, si tienes suerte, a lo mejor tiene esa estructura y le puede aplicar un integrador simpléctico en tiempo para que preserve la energía. Sí, se podría investigar la posibilidad también. Ujú. Que muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Bueno, pues, Rolando, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Y de esta manera cerramos la sesión de análisis numérico. La tercera charla fue cancelada. Entonces, pues, les invito a participar en las otras sesiones que hay ahorita, que si mal no recuerdo hay una en riesgo y otra en modelación matemática. Muchas gracias y buen día.